Hola a todas y a todos. Soy la profesora Marisabel Olivera Mezquita desde el Departamento de Salud Mental. Hoy nos encontramos en la temática aspectos biopsicosociales en la etapa de los adultos mayores. La edad adulta fue considerada por muchísimos años como el final del proceso del crecimiento y desarrollo. Se la veía como un periodo de estabilidad con pocos cambios o ninguno. Sin embargo, hoy día se la considera como una etapa un poco más dinámica, llena de aprendizajes, de luchas, de recompensas y de cambios. No existe solo una vejez, sino múltiples vejeces, como asociada a las diferentes culturas, a las diferentes clases sociales. El paso del tiempo en sí mismo no tiene significado ni sentido. El sentido se lo pueden dar las propias personas en función de ¿qué? De su historia, de su cultura, de sus deseos. El envejecer es un hecho que si vivimos nos llevará a todos y nos trae consigo un conjunto de limitaciones físicas, psíquicas y sociales, las cuales no se dan en todas las personas de la misma manera. Esta salud mental del adulto mayor está condicionada por su personalidad previa, y este tema ya lo han abordado en otras oportunidades. Acá nada más que nos vamos a referir y repasar que está ligado a los 5 sistemas básicos: la percepción, la cognición, emoción, motivación y acción. En cuanto a que está condicionada por la situación funcional, acá nos referimos a cuando la persona es capaz de enfrentar a los procesos de cambio a un nivel adecuado de adaptabilidad y satisfacción, que por supuesto tiene diferentes grados de adaptabilidad. En cuanto al grado de independencia, el grado de independencia se refiere a lo que es la autonomía, ¿no? Y en función de ello serán los cuidados y la atención que deberemos de tener. Luego está condicionada por la patología somática acumulada a lo largo de su vida. ¿A qué se refiere esto? Es a cómo ha presentado su vida diferentes eventos como enfermedades, cardiopatías, etc. También está condicionada por la presencia y los grados de factores de estrés psicosocial, que esto va a estar dependiendo de las condiciones del entorno, de la jubilación, de pérdidas, elaboraciones de duelos, si ese adulto mayor está institucionalizado o no, entre otros. En este grupo etario, los trastornos más frecuentes son las demencias, entendiendo por demencia la progresiva pérdida de la capacidad de las funciones intelectuales, referidas especialmente a lo que es la memoria, la inteligencia, las habilidades sociales, que interfieren y condicionan la vida diaria. Después tenemos también la depresión, que se da en 1/3 de aquellos adultos mayores que están institucionalizados. La depresión deberemos de considerarla como un trastorno mental o una enfermedad, donde más adelante vamos a abordar con más profundidad esta temática, pero a modo de entendimiento, depresión lo debemos de estar pensando desde lo que es la profunda tristeza, el decaimiento anímico, la baja autoestima, la pérdida de interés por todo y la disminución de las funciones psíquicas. Después tenemos todo lo que refiere a la confusión mental, que no necesariamente quiere decir que está instalada una patología, sino, como decíamos en un principio, un trastorno
donde comienzan a deteriorarse estos mecanismos cognitivos. Factores psicosociales que estarían condicionando la pérdida potencial, variadas e interrelacionadas. La pérdida potencial es lo que se refiere justamente a lo que veníamos hablando, una progresiva pérdida de aquellas capacidades y adaptaciones a lo que viene, los cambios que vienen surgiendo en esta edad. Por otro lado está la pérdida del estatus, el bienestar económico. También encontramos la falta de preparación para este envejecimiento cuando hay un retiro en cuanto a lo laboral. En esta etapa se encuentran más duelos, ya sea de familiares, de amigos, donde es más frecuente este suceso en el adulto mayor. Otro de los factores psicosociales que está condicionando es la disminución de la actividad relacional como la social. Acá pondremos un poquito más de énfasis que no necesariamente tiene que haber una disminución en cuanto a lo social. Muchas veces este periodo es un afianzamiento de lo que es la relación social, porque se afianzan, valga la redundancia, aquellos lazos en una adecuada adaptabilidad del adulto mayor que normalmente puede fortalecer el lazo o la vinculación con aquellas instituciones donde encuentran actividades de recreación, etc. También los factores psicosociales que están influyendo en esta etapa son todos los cambios en la familia, donde se comienza a ser abuelo, los hijos se retiran del hogar, y eso también implica cambios positivos, pero también cambios que pueden condicionar este bienestar psicosocial. ¿Qué consecuencias podemos encontrar en estos cambios? Puede haber un aumento de la depresión. Generalmente la depresión, como decíamos anteriormente, es una característica en esta edad donde un amplio porcentaje de personas adultas están influidas y están condicionando para instalarse o no una enfermedad. En cuanto que hay más frecuencia de enfermedades, ¿no? También hay un aumento en el riesgo de los accidentes por esta pérdida desde la capacidad funcional motriz. Hay, en cuanto a lo económico, que se refiere a lo que es pobreza, el adulto mayor ve reducido, si tuvo una vida productiva económicamente, de bienestar, donde ha recibido su sueldo, la mayoría, diría casi todos los adultos mayores, cuando se jubila ven reducido su ingreso económico, y esto puede llevarlos a lo que acá estamos exponiendo, que es la consecuencia de la pobreza. La soledad, de lo que veníamos hablando, está relacionado con el alejamiento de sus hijos. Cada hijo forma un hogar diferente. También la dependencia. La dependencia tiene mucho que ver con lo que hablábamos anteriormente. La autonomía, la capacidad de adaptación, cómo ha sido su vida a lo largo de todo este transcurso de los años,
si ha dependido, en qué grado ha dependido de otros. Y acá está muy directamente ligado a que si la persona ha cursado con una enfermedad o no. Cada caso es específico para cada persona. Muy importante también es este tema de las consecuencias de maltrato, que vamos a ver más adelante específicamente en otra unidad. El maltrato en el adulto mayor no es un tema menor. También otra de las consecuencias es la malnutrición, donde por el poder adquisitivo económico disminuido, donde los intereses y todo de lo que veníamos hablando, la depresión, podrían estar llevando a que se instale una desnutrición o una malnutrición en el adulto mayor. Ahora vamos a hablar del envejecimiento como proceso complejo, ¿no? Decíamos en un principio que es un proceso multidimensional, multicausal. Cada etapa vital tiene sus ganancias y sus pérdidas. Dependerá de cada persona de el logro del equilibrio de estas ganancias y estas pérdidas. Se declina después de haber logrado un apogeo, por lo que la vejez aporta sabiduría, experiencia y paz. Cada sociedad va a construir sus propios valores y la vejez solo va a poder ser comprendida, como decíamos en un inicio, no por un solo hecho meramente biológico, sino cultural. Entonces, construir es necesario desde esta diferente mirada, desde estos múltiples sentidos que cada persona adjudica a sí mismo el sentido que le da a la vida y a su envejecimiento. Por supuesto que cada persona, repetimos, se adapta y procesa a partir de sus propios deseos, su sentido y cómo lo está vivenciando. Los cambios biopsicosociales no es igual a una enfermedad. No necesariamente un envejecimiento o llegar a adulto mayor implica enfermedad. Weinstein plantea varias dimensiones como patrones de salud. Por un lado, la capacidad vital, o sea, lo potencial, lo que hemos traído, repito, desde nuestra concepción de vida, la capacidad de goce, cómo hemos adquirido la capacidad de comunicación, qué creatividad o qué grado de creatividad hemos tenido en nuestra vida, la autocrítica, autonomía, la solidaridad, tanto la que proyectamos hacia otro como la solidaridad con nosotros mismos. Pueden y estas deben de ser consideradas lo que veníamos hablando, las capacidades psicosociales. En cuanto a los derechos de los ancianos, el anciano tiene la capacidad de pensar, de razonar, sentir y producir con experiencia y sabiduría acumulada. Ha formado una familia, colaborando con la sociedad, con derechos a que el sistema social de atención a la salud y otros sistemas, por ejemplo, todos los programas que hoy en día están funcionando y están funcionando muy bien, como lo que es el sistema integrado de salud en conjunto con los programas del Banco de Previsión Social, le estarían brindando la oportunidad de vivir una vejez digna, participativa y plena. Los factores que condicionan los criterios coherentes, continuos y unificados
van a promover, prevenir y tratar de rehabilitar la salud de manera eficiente. Y estos son el ambiente social, el ambiente cultural y lo psicológico del entorno. Esto va a sustentar y potenciar la rehabilitación o la adecuada adaptabilidad a estos procesos. Cambios que afectan su comportamiento y su autopercepción. La identificación de estos adultos mayores y la integración a grupos que le brinden sostén y contención social. Como decíamos en otro momento, aquí es importante la integración en aquellos grupos, actividades que le brinda el Estado o que la propia persona puede hacer esas conexiones con diferentes instituciones, grupos de adultos mayores que puedan estar promoviendo y previniendo hábitos de saludables. Algunas consecuencias de orden social. La persona que se jubila se ve de pronto retirada de sus actividades laborales y responsabilidades anteriores. De un día para otro experimentan que disminuye su relación con los demás, su movilidad se hace un poco más difícil y la comunicación y la participación bajan la intensidad. Esto en cuanto a, ejemplo, una persona activa laboralmente, donde tiene relaciones asociadas a su trabajo, van a desaparecer, porque si están relacionadas íntimamente con lo laboral y esa fuente laboral ya no está, puede seguir ese lazo afectivo que de hecho les cuesta cortar con esos lazos laborales. En lo afectivo puede permanecer eternamente, pero sí o sí esas funciones y los roles laborales ya no están más. Entonces, en una palabra, el entorno de la persona mayor se va reduciendo. La importancia del trabajo como fenómeno, tanto para la creatividad, la productividad, el sentido de pertenencia a ese lugar donde trabajaba y la identidad social, es también un generador de ciudadanía. Y al perderse, porque se están jubilando, se pierde como la identidad. ¿Dónde? Preguntas claves: ¿dónde me encuentro? ¿Cuál es mi lugar hoy día? Consecuencias de orden psicológico. Se producen cambios de orden mental. La memoria se hace más evocadora de acontecimientos cronológicamente lejanos que de otros más cercanos. ¿Qué quiere decir esto? Que se pone más énfasis en los recuerdos, en estar continuamente trayendo al presente aquellas situaciones, tanto desde lo social, lo cultural, las vivencias propias, están como dando su experiencia, están trayendo al día de hoy en su discurso, en su comunicación, como una experiencia positiva. La percepción que tienen de los mismos está cargada de todos estos aspectos afectivos y emotivos. Existen cambios que tienen que ver con el sistema psicoafectivo en general. Algunas alteraciones afectivas que están muy ligadas a las nuevas situaciones sociales vividas crean un sentimiento de dependencia, una pérdida de esa experiencia de autonomía que había sido predominantemente hasta el momento de estar trabajando. Entonces podemos decir que la persona mayor sana nunca deja de aprender,
aunque sea con otro ritmo. Otra de las consecuencias, podemos decir que la persona mayor va perdiendo autonomía, independencia, poco a poco. Es un grado de dependencia. Y este hecho hace que el anciano se vea a sí mismo como persona cada vez más desvalida. Y esta independencia que llega a su pico máximo, podríamos decir, comienza a tener un cierto grado de dependencia, que se siente que es más necesitado por los demás. Esto puede llevar a algunos ancianos a dejarse embargar por sentimientos de tristeza, de pesimismo, mal humor y desesperanza. Otras consecuencias, comienzan a vivir un cierto temor al futuro, que aunque siempre existió este temor, porque siempre en todos los grupos etarios, en todos los ciclos de nuestra vida, estamos pensando y nos proyectamos hacia el futuro, pudiendo pensar qué va a ser de mi vida. Deberíamos de estar pensando y planificando cómo va a ser los últimos años de nuestra vida. Se pueden llegar a tener un cierto grado de temor hacia ese futuro, ¿no? Que en este momento se hace como más cercanos, ¿no? Y ahora se hace un poco más incierto y con un poco más de pena. La persona anciana tiende a replegarse, se aferra al pasado y puede experimentar una desagradable sensación de que ya está inútil, de que es un estorbo para los demás. Aquí hay un peligro inminente que tenemos que prestar muchísima atención y que conviene prevenir, pues puede ser el punto inicial de una instalación a una depresión, porque la persona puede refugiarse en su soledad, se encierra en su propio aislamiento y comienza a condicionarse ella misma por múltiples factores que después lo vamos a ver con detenimiento. La depresión es un punto neurálgico, diría yo, para prestar mucha atención cuando estamos haciendo la valoración del adulto mayor. Problemas que pueden generar crisis, lo volvemos a repetir: pérdida de la ocupación, lleva a la disminución del ingreso, a un deterioro también de su identidad y que construyó en función de su rol y de el estatus social que tuvo. Entonces acá es cuando comienza a sentirse como una carga social y que va en desmedro o detrimento de lo que está conformando el proceso de conformación de la propia identidad en este momento. En cuanto a la desvalorización de la vejez, la sociedad y las corrientes hablan de viejismo como una etapa de decadencia física, mental, social, que influye en la percepción de cómo ese adulto mayor está adaptándose a este propio cambio. Sí o sí va a influenciar cómo es su cultura, cómo está percibiendo a los viejos en función de cómo va a ir conformando él su propia imagen de adulto mayor. Repetimos, hay sentimientos de desvalorización, pero sentimientos de valorización
desde el punto de vista social, de exclusión, de marginación social. Esto hace que el cambio social y la mirada social que tengan las poblaciones, de acuerdo, repito, a la cultura que esté viviendo ese adulto mayor, es como va a ir integrando sus propias vivencias. A nivel mundial se puede dar una marginación social donde hoy día hay un alto porcentaje, cada vez mayor y en aumento, de adultos mayores institucionalizados por todo este cambio de consumo, de multiempleo, donde los hijos no se pueden estar haciendo cargo de sus propios padres, de sus propios abuelos. Gran parte de estas penurias físicas, económicas, psicosociales van a acompañar este envejecimiento, pero que no son atribuibles, o sea, no le podemos poner esta connotación de que por ser adultos mayores sí o sí van a tener estas condiciones o van a ser el producto de lo que la sociedad está pidiendo. Depende de la concepción y la mirada de que cada persona integrante de esta sociedad podamos estar transmitiendo a las generaciones futuras. Pese a las pérdidas y las frustraciones y la calidad de vida que la sociedad le ofrece a las y los ancianos, van a ser ellos capaces de conservar esta autoestima, su propia autoestima, en el sentido de tener y adquirir capacidades para lograr el equilibrio y el bienestar y tener como el gusto y el sabor de su propia vida en esta edad. ¿Qué pasa cuando hay una ausencia del rol social? Hay un aumento de la expectativa de vida sin ser acompañada de una adecuada calidad de vida. Falto de contenido el perfil del anciano para sentirse útiles y obtener este reconocimiento social, lo que puede, como decíamos anteriormente, traer una pérdida de esta autoestima y de su propio autoconcepto. Ambos, tanto en la autoestima como en el autoconcepto, están muy relacionados a la interdependencia. Entonces, este adulto mayor le va a conformar su autoestima y su autoconcepto de acuerdo a su propio valor y capacidad de percepción de lo que el mundo refleja de él. El grado de valoración de la autoimagen y el afecto que se tienen conforme a esta autoestima. El concepto que una persona tiene de sí mismo, por ejemplo, la autoestima, es el concepto de la imagen corporal, físicamente, forma parte de este autoconcepto, parte que es un poco más material, más tangible, más visible del yo. El adulto mayor se va a poder mirar, se mira a un espejo y ve que físicamente ese cambio ha tenido y tiene un deterioro progresivo, pero tiene que ver con lo que veníamos hablando, cómo ha vivido esa persona, cuáles han sido los mecanismos que lo hacen ser una persona que ha superado los sucesos vitales, las crisis. El autoconcepto es otro de los grados de valoración que adquiere especialmente esta etapa, donde hablábamos de una autoimagen, es como se percibe esa persona en cuanto a lo físico, pero necesariamente es
cómo se ve en cuanto a lo psicoemocional y lo mental, cómo ha ido en este proceso conformando su autoconcepto. Crisis. Evidentemente, crisis es un capítulo aparte donde también vamos a abordar con más profundidad esta temática. Crisis relacionada a sucesos, eventos, que no necesariamente nos tienen que llevar a la instalación de una enfermedad. Si bien es cierto, es un proceso donde cada persona, de acuerdo a sus vivencias, va a ir adaptándose. Es un proceso que cada adulto mayor va a tener reacciones diferentes. En cuanto a las crisis de identidad, como veníamos hablando, la imagen que la persona tenía de sí mismo, sufre ahora un cambio por las pérdidas que va sufriendo y por la decadencia general. Se pregunta: ¿quién soy yo? ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Qué puedo esperar ahora? En tiempos como los nuestros, en que todo se mide en términos de resultados y de eficacia, es más fácil que a muchos adultos mayores le provenga este tipo de desconcierto, ¿no? De autonomía. El anciano experimenta con un evidente realismo que ahora tiene necesidad de otros, que no puede manejarse por sí mismo. Y aquí está ligado lo de la dependencia que hablábamos anteriormente, y que hay algunos asuntos en que él antes podía decidir por sí mismo, pero ahora tiene que esperar por los otros para que otros puedan decidir por él. En cuanto a qué, a cuidados esenciales, ¿no? Como la independencia que tenía para poder hacer gestiones bancarias, por ejemplo. Esta dependencia de los cuidados de los demás hacen que experimente una necesidad donde se plantean: ¿para qué vivir así si otros deciden por mí? Y después el de pertenencia. El sentido de pertenencia es necesario para llevar una vida normal. Todos nos sentimos relacionados con algún grupo, con algún sector, donde pueden ser amigos, familiares, depende del rol que cumplimos en cada uno de esos grupos. En estos grupos, el adulto mayor afianza ese sentido de pertenencia, y como veníamos diciendo anteriormente, que se ven reducidos esos grupos, es cuando se afianza el sentido de pertenencia. Pero por otro lado, cuando uno de ellos piensa que no sirve para nada o que es un estorbo, pueden tener la impresión de ser una especie de una persona que está como en una nube, vagando sin sentido, donde no encuentra este sentido de pertenencia. En cuanto a las decisiones, en estos casos la muerte es percibida como muy próxima. Se ve como algo que causa miedo o espanto, pero también hay que decirlo, también puede ser deseada como una liberación. Y retomo lo que decíamos anteriormente. Depende siempre de cómo ha podido adaptarse a aquellos cambios a lo largo de toda su vida esta persona. ¿Cuáles son las necesidades o las acciones
en este grupo etario de seguridad. El anciano debe experimentar la seguridad de que no será abandonado y de que va a contar con los recursos económicos, habitacionales y de salud necesarios para poder vivir con dignidad el tiempo que les queda de vida. Tienen que tener la convicción de que serán atendidos con dignidad hasta el último día de su vida. Esto es una fuente de seguridad para todo individuo, para todas las personas, el de seguridad, no solo en este grupo, en todo lo largo de todo el ciclo vital, sino se afianza en este grupo etario. Otra de las necesidades es el de amor, el de afecto. El amor es una de las capacidades que se mantiene inalterable al paso del tiempo. Es motivo de felicidad el saber que esta persona se siente querida, se siente respetada, amado por lo que es como persona, independientemente de aquellos resultados y eficacias de su propia presencia y de lo que ha construido a lo largo de toda su vida. La persona mayor tiene derecho a sentir que se cuenta con ella, que es respetada y que es valorada por sí misma, por lo que construyó en su vida, y que sigue siendo escuchada también ahora, con su experiencia, con su vida. Es importante entonces esta necesidad, la de amor y de afecto. También la necesidad de una vida con sentido. El anciano tiene derecho a seguir viviendo hasta el último día una vida que tenga sentido. Cuando se vive una vida con sentido hasta el final, también la muerte va a tener sentido. Permanecer en esta actitud así permite mantener viva la esperanza de que todo hombre necesita poder vivir una vida normal. Un papel muy importante para jugar aquí los sentimientos son los religiosos, porque anima a vivir en una esperanza que no va a decaer. Si esa persona se afianza en aquellas actividades o en aquellos ritos en cuanto a lo religioso, tiene otra connotación ese futuro y otra connotación hacia su propia muerte. Entonces va a depender qué sentido le da a su propia vida. También otros ancianos podrán tener creencias, esperanzas en las acciones de otros hombres. Puede ser a nivel científico. Hay muchos adultos mayores donde hoy día con la tecnología, donde con este sistema de inclusión del adulto mayor, con las laptops, están conectados a nivel mundial a través de las redes, pueden buscar su propia información. Entonces, ¿a qué me refiero? Las acciones de los hombres. También ellos pueden autogestionar muchas veces la información que le puede llegar, ¿no? Y ahí pueden mantener sentimientos esperanzadores, por ejemplo, en que hay nuevas conductas y nuevos lineamientos, nuevas investigaciones para una enfermedad X que pueden estar cursando. Bueno, hemos llegado al final. Es importante tener en cuenta que esta clase tiene referencias bibliográficas que aquí están expuestas, pero también tener en cuenta que hay una bibliografía recomendada en el aula donde luego se le va a poner una tarea donde es imprescindible haber leído todo el material. Nos estamos viendo
continuamos por acá.